Decíamos que voy a decir también esto, los esquemas que nos presenta Kant para explicarnos las tablas tienen una división que se relaciona con lo siguiente. Por un lado, tenemos ciertos principios que son de índole matemática. En ese sentido, los que son matemáticos son apodícticos, son incondicionalmente necesarios. Ahora, estos se contraponen a ciertos principios que van a ser más bien dinámicos, que no es que no sean ciertos, tal como el mismo Kant lo menciona en algún momento, no es que no tengamos seguridad de su certeza, sino que no son evidentes de suyo, ¿verdad? ¿Esto qué va a querer decir? Quiere decir lo siguiente. El tipo de aplicabilidad que tienen los matemáticos y los dinámicos son de índoles distintas también, ¿verdad? Los principios que son matemáticos, o sea, los axiomas y las anticipaciones, van a ser apodícticos, como decíamos, y se relacionan con el fenómeno en general, una vez que es dado. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los axiomas de la intuición como las anticipaciones de la percepción van a estar muy estrechamente relacionadas con las intuiciones. Pero las intuiciones las entendemos como dadas y los fenómenos como fenómenos en general. ¿Qué quiere decir esto? Que los fenómenos sean en general quiere decir que aplica para cualquier fenómeno. Y que las intuiciones sean dadas implican que son con experiencias efectivamente llevadas a cabo, ¿verdad? En ese sentido, por eso es que los axiomas de la intuición y las anticipaciones de la percepción se relacionan con una experiencia, con experiencias específicas. Y ahorita vamos a ver eso. Eso también va a estar relacionado con lo que definía Kant como magnitudes, ya sean extensivas o intensivas, dependiendo de cada uno de los casos. En relación con las analogías de la experiencia y los postulados, las analogías se relacionan también con las posibilidades de los fenómenos y lo mismo los postulados del pensar empírico en general, pero precisamente se relacionan con ellos a partir de estas posibilidades que son generales, de las cuales nosotros no damos cuenta por medio de la intuición, ¿verdad? Por eso decíamos aquí arriba que los principios matemáticos sintetizan la intuición de un fenómeno en general, pero quiere decir que sintetizan la intuición dada de ese fenómeno. Acá los principios del entendimiento, que son las analogías y los postulados, lo que sintetizan es la posibilidad del darse el fenómeno. Son dos cosas distintas. Ahora, ojo, posibilidad. ¿Qué quiere decir posibilidad? Algo es posible si desde el punto de vista conceptual no es intrínsecamente contradictorio, o desde el punto de vista de la realidad, si efectivamente no hay ningún problema en que se dé en una experiencia determinada, ¿verdad? En ese sentido, entonces, hay cosas que son posibles, pero no dadas en la experiencia. Hay cosas que son posibles y dadas en la experiencia. Por ejemplo, es posible que, no sé, es posible que Sanchito se esté comiendo una manzana en este momento. Es posible, es posible. Es falso. No, yo no estoy comiéndome una manzana en este momento, pero es posible. Podría darse. Ahora, es posible que Sanchito se esté tomando agua. Es posible y además es cierto. Entonces, además de que es posible, o sea, de que no hay ningún problema con el que eso se dé en la realidad,
además está ocurriendo. O sea, además de la posibilidad que tiene el darse, se está dando. Ven, es atender a dos posibilidades explicativas distintas. Por un lado, los fenómenos, que, en tanto que dados, son necesariamente intuidos y necesariamente también son posibles. Los fenómenos, en tanto que posibles, los atendemos solo en relación de la posibilidad. ¿Por qué? Porque no los estamos atendiendo en tanto que una intuición dada, sino simplemente en función de la posibilidad que tendría esa intuición, sea que se dé o sea que no se dé. Sea que se diera o sea que no se diera en la realidad. No sé si esto les genera algún tipo de duda, alguna pregunta. No sé si lo dejé claro o si lo dejé peor. ¿Alguna pregunta con esto? Es importante para entender lo que sigue. Profe, tengo una pregunta, pero es con esta línea que divide aquí, ¿qué significa aquí la tabla de los principios y el objetivo de las categorías? ¿Cuál es su distinción? No, más bien, la tabla de los principios son las reglas del uso objetivo de las categorías. O sea, esto podría ser un título de esta lámina, más bien. Aquí podría decir tabla de los principios o reglas del uso objetivo de las categorías. Ese es el punto. Y, claro, no, con gusto. Más bien gracias a usted. Bueno, y ya que Sebastián está preguntando eso, entonces, los principios son las condiciones a partir de las cuales se posibilita el hecho de que podemos utilizar las categorías en el conocimiento ya una vez que este conocimiento está siendo dado. Recuerden, aquí ya estamos en la parte de cierre del entendimiento. O sea, ya aquí estamos al tanto de qué es lo que efectivamente podemos conocer mediante la experiencia gracias a las dos primeras facultades. Entonces, por eso es que son las reglas del uso de las categorías. Ahora, vean que aquí aparece la palabra objetivo. Recuerden que en Kant, objetivo es, por así decirlo, sinónimo de intersubjetivo. Objetivo también tiene que ver con aquella certeza que surge a partir de las condiciones de posibilidad de todos los seres racionales, de todos los sujetos. Y por eso es que es objetivo. O más bien dicho, eso es lo que señala la objetividad de los contenidos que se generan a partir de esas posibilidades. Que siendo sistemáticamente igual el aparato de conocimiento de todos los sujetos y dándose a partir también de lo dado que es también lo mismo para todos los sujetos, entonces los resultados también son consistentes, son homogéneos. Por eso las categorías nos permiten intercomunicarnos. ¿Por qué? Porque lo que yo entiendo causalmente, si Sanchito es racional, lo que Sanchito se entiende causalmente, debería poder entenderlo también causalmente Sebastián, o Giovanni, o Alison, o Katherine. ¿Por qué? Porque compartimos, ¿cómo decirlo? Sí, compartimos sistemáticamente las formas, las categorías, la manera en que procede la imaginación. Todo eso ocurre de la misma manera. Es sistémico a todo lo que sea racional. Y por eso es que Kant ahora, lo que está ya ahora sí diciendo, vean, así es como opera. Antes veníamos hablando del esquematismo, de cómo es que funcionan, cómo es que operan ese enlace de las categorías. Bueno, ahora en el darse objetivo del conocimiento, esto es lo que vamos a ir entendiendo también con los procedimientos de la razón. Un poquito más adelante, esta misma línea divisoria, Kant la va a establecer en función de que los principios que son matemáticos son constitutivos, están relacionados con cómo son las cosas, y los principios dinámicos, los que están aquí a este lado derecho inferior, son también regulativos, que esto lo que quiere decir es también cómo es que nosotros podemos pensarlos y de alguna manera cómo es que nosotros condicionamos
esos contenidos. Eso es fascinante, especialmente después lo vamos a ver con cómo esto nos conecta con la tercera facultad, que es la razón. ¿Preguntas? ¿Cómo es que los principios dinámicos son regulativos? Están relacionados con cómo pensamos el mundo, con cómo pensamos las cosas. Recuerde que en Kant, pensar y conocer el mundo son cosas distintas. Y lo interesante acá es, bueno, la palabra interesante no es una palabra académicamente demasiado relevante, pero el punto es aquí sí, voy a decir otra peor, lo fascinante, ¿ya? Es que Kant lo que está señalando es cómo nosotros, por medio de lo que podemos pensar, o sea, de los principios dinámicos o regulativos, terminamos ampliando el mundo más allá de lo que podemos efectivamente conocer. ¿A partir de qué? A partir de lo que podemos pensar. A veces eso tiene problemas y a veces eso tiene contenidos de los cuales no podemos dar cuenta realmente, como es el problema de Dios, pero también eso nos permite hacer cierres, y esta es la primera vez que voy a decir esto, y en lo que resta es de las facultades, o sea, cuando veamos la razón, esto de hacer cierres va a estar apareciendo a cada momento. La razón es por medio de la razón es la que nos vamos a permitir hacer cierres del sistema general. Es la razón la que de alguna manera, por así decirlo, le da coordinación a todo el sistema. Ya lo veremos cuando lleguemos ahí. Es mejor. Sí, muchas gracias. Perfecto. Bien, entonces, ahora sí, entremos a las preguntas que hicimos la semana pasada. ¿Alguien del grupo 1 que me ayude con la pregunta de qué son los axiomas de la intuición? ¿Quién era el grupo 1? Okay. ¿No hay nadie del grupo 1? ¿No hay nadie de los que respondieron qué son los axiomas de la intuición? Bien, entonces los vemos nosotros. Vamos No, a ver. profe, justamente estaba buscando el archivo. Ah, ok. Me retrasé. Ok. Bueno, no, el grupo 1 éramos Steven, Arturo y yo. Ok. En este caso, concluimos que los axiomas de la intuición son, espero que no esté mal, proposiciones sintéticas a priori de todos los fenómenos en el espacio y en el tiempo. En este caso, su principio, o sea, el de los axiomas de la intuición, es que todas las intuiciones son magnitudes extensivas. No sé si explico lo que es magnitudes extensivas. Por favor. Entonces, una magnitud extensiva, o para Kant, Kant comprende la magnitud extensiva como aquella en la que la representación de las partes hace posible la representación del todo, y de esta manera los fenómenos en tanto magnitudes extensivas son representados mediante la misma síntesis que determina el espacio y el tiempo en general. Ok. Ahora sí, si se lo quisieras explicar a un amigo, ¿qué le dirías? Básicamente que, déjame pensar, le digo que me deje pensar un momento, pero básicamente este axioma junta todos los fenómenos en el tiempo y en el espacio. Ahora, ¿qué es eso de las magnitudes extensivas, Sebastián? Supongo que eso tiene que ver algo con la representación que hacemos de estos fenómenos. Sí, supongo que será eso. Okay. Porque la definición que aportaron estaba muy bien. De hecho, si ve la presentación que tengo en pantalla en este momento, ahí está la definición. Sí, efectivamente, los axiomas de la intuición son puntos de partida. De hecho, ¿alguien me recuerda qué es un axioma?
¿Alguien? Creo que es algo que no Profe, es ocupa ni- como, Adelante, adelante. algo que no requiere demostración, creo. Es evidente, digámoslo así. Y además, ¿para qué sirve un axioma? Como principio, como punto de partida, tal vez a veces. Efectivamente, vamos a ver qué ponen. Giovanni nos dice que lo identifica como un principio. Es efectivamente, como principio, es un punto de partida. Los axiomas se consideran ciertos, digamos, en el sentido de que los ponemos ahí para partir de ellos derivar, ¿verdad? En todo caso, siendo un principio, le otorgamos un nivel de seguridad y en el sentido de seguridad aquí estoy pensando en certeza, apodicticidad, decía Kant cuando explicaba que era la parte matemática de la tabla de los principios. O sea que se consideran necesarios y una vez que siendo así de necesarios y teniendo la certeza que tienen, si la derivación que se hace a partir de reglas adecuadas, o sea, a partir de reglas lógicas adecuadas, es correcta, entonces todo lo que de ahí se derive va a tener el mismo nivel de certeza, el mismo nivel de seguridad, la misma confianza que teníamos en los axiomas, la vamos a seguir manejando a lo largo de todo lo que hagamos con ellos, con lo que derivamos de ellos, ¿verdad? Ahora, ven qué interesante acá cuando Kant habla de la magnitud extensiva como aquella en la que representación de las partes hace posible la representación del todo. Esto, lo que Kant lo que nos está diciendo es que mediante el axioma de la intuición, yo puedo, por así decirlo, empezar a tirar hacia adelante proyectivamente aquello que a lo que me estoy refiriendo como contenido de conocimiento. Kant da dos ejemplos, de hecho. El ejemplo geométrico de una línea y el ejemplo también, bueno, porque Kant, ustedes recordarán que la representación que se hace del tiempo es la de un tiempo lineal. Entonces le sirve tanto la representación geométrica de una línea como el ejemplo del tiempo, al cual él mismo lo representa como una línea que va avanzando, ¿verdad? En este sentido, Kant lo que dice es, cuando nosotros hacemos esta representación, lo que hacemos es que conforme vamos avanzando la línea, lo que necesariamente vamos pasando por sus partes, que es cada uno de los puntos que la componen, para después entender que la línea como tal es realmente toda esa, todo ese agregado de partes que la componen. De la misma manera pasa con el tiempo en relación de los momentos. Nosotros vamos componiendo a partir de los momentos esa noción general de tiempo o esa noción de tiempo que abarca todos los momentos. O sea, cuando nosotros, qué sé yo, hacemos un recuerdo, o cuando nosotros nos explicamos en este momento como lo que está sucediendo, también de alguna manera tiramos hacia adelante, digamos. Ustedes muy probablemente estén revisando el reloj cada 2 minutos y diciendo a qué hora se acaba esta maldita clase, a qué hora se acaba esta maldita clase, ¿ya? ¿Por qué? Porque en función de cada uno de los momentos que va pasando, ustedes pueden hacer una proyección hacia esa bellísima hora de las 7 de la noche en que se acaba esta miseria, ¿verdad? Entonces, vean, ahí se hace de alguna manera una especie de una especie de operación en función de lo que Kant entonces llamaría una magnitud extensiva. Es algo que se compone a partir de partes, pero que fijándonos en la parte proyectamos hacia el todo, proyectamos hacia afuera. Esto lo que quiere decir también es que a partir de las partes proyectamos según la posibilidad que las partes de suyo traen. Diríamos, a partir de la posibilidad que las partes comportan, nosotros podemos proyectar
el todo. Por ejemplo, acá en relación con la noción de cantidad, Kant lo que dice es, el ejemplo que nos da es que dos líneas no encierran un espacio, no cierran un espacio, ¿verdad? Esta es una pregunta axiomática o una declaración axiomática en el sentido de que a partir de ver las posibilidades de cada línea y el uso que podemos darle a las dos líneas, sabemos también que a lo que podemos llegar con ellas, digamos, por decirlo de alguna manera. Devolviéndonos un poco al ejemplo que daba antes del polígono de n lados, ahí también podemos hacer, en ese sentido, un ejemplo a propósito de que a partir de la cantidad n de lados, uno puede proyectar las características del todo, uno puede proyectar el todo, aun cuando imaginativamente no puede aparecer, sino que aparece solamente como un concepto abstracto. Ahora, el punto es el siguiente, desde el punto de vista de la cantidad, como dice Kant, lo que tenemos que decir es que estos operan de estos axiomas que se refieren a los cuanta, lo que podemos decir es que expresan, dice Kant, expresan las condiciones de la intuición sensible. ¿Qué quiere decir esto? Es, de alguna manera, análogo a lo que hace el esquema. A partir de las cualidades, de las características, de las características que vemos en las partes, proyectamos la posibilidad que tendría el todo. Por eso la línea la pensamos a partir de los segmentos que vamos dibujando o de los puntos que vamos dibujando. No sé, aquí estamos pensando en la representación gráfica de una línea, por supuesto. Cuando lo pensamos en abstracto, también lo podemos pensar a partir de la composición de puntos. Sí, también. Sí, no solo la representación gráfica, sino también el concepto abstracto. En este sentido, Kant lo que está es refiriéndose a que todos los fenómenos, todos los fenómenos, como decía Sebastián, contienen una intuición en espacio y tiempo y que podemos asumir a partir de esa intuición ese fenómeno también de manera general, ¿verdad? Por eso es que esto es como compositivo, por así decirlo. La noción de extensividad acá, de alguna manera traza una dirección, traza un recorrido hacia el cual vamos con aquello que estamos proyectando, por así decirlo. Ahora, el punto es, aquí lo interesante es que nosotros nos podemos fijar en partes que, siendo diversas entre sí, nos permiten generar una intuición que representacionalmente va a ser homogénea. Cuando nosotros pensamos en el todo, que nos estamos representando acá, tiene una homogeneidad que no necesariamente notamos cuando vemos la diferencia específica que hay entre cada una de sus partes. Por eso es que además, les digo, es proyectivo, porque aun cuando nosotros nos fijemos en las partes, lo que estamos proyectando es esa totalidad, esa posibilidad en la cual se combinan esas partes en una intuición general que es fenoménica en ese sentido. No sé si tienen alguna pregunta con esto. En relación con la cualidad, propiamente hablando, con la cualidad no hay preguntas axiomáticas. Porque con respecto en relación con la cualidad, lo que tenemos es un cúmulo de conocimientos que son sintéticos. ¿Qué quiere decir que sean sintéticos? Ustedes recordarán aquello de los juicios analíticos y los juicios sintéticos, que agregan algo más que lo que meramente estamos observando cuando vemos la parte, ¿verdad? El ejemplo acá que da Kant es el de 7 más 5 igual a 12 como una proposición sintética. No hay en este sentido un principio previo
que nos anticipación en este momento no es buena idea usar, que nos permita derivar necesariamente del concepto de 5, del concepto de 7, el concepto de 12. Ah, bueno, y agregándole el concepto de suma. Ven, tenemos que hacer una amalgama de conceptos que son diversos entre sí para decir que 7, o sea, esa noción que llamamos 7, esa noción que llamamos 5, por medio de una operación que llamamos suma, nos genera esa noción que llamamos 12. 12 no está contenido ni en 5 ni en 7, ni tampoco en el concepto de suma, ¿verdad? Es algo que componemos a partir de todos esos elementos. Por eso es que ese procedimiento es un actual sintético, en este caso, de nuestro conocimiento. Sí, básicamente esto. Ahora, ¿para qué diablos sirve esto? En última instancia, para entender que acá lo que estamos es tratando de entender una capacidad de síntesis que tiene el entendimiento. Recuerden que las facultades operan sintéticamente, operan a partir de elementos que son diversos, conjuntando un único contenido de conocimiento. Eso es básicamente lo que está tratando de explicar Kant acá. No sé si tienen alguna pregunta. Todo está clarísimo. Bien, entonces, alguien del grupo 2 que me ayude con qué son las anticipaciones de la percepción. Por eso les decía que hablar aquí de anticipaciones era problemático, porque vendríamos después a hablar de anticipaciones. ¿Alguien del grupo 2? Tal vez yo pueda contestar. Gracias, Alison. Pues bien, lo que apuntamos, digamos, en primer lugar, las anticipaciones, según Kant, hace referencia a todo conocimiento mediante el cual puede determinar y conocer a priori lo perteneciente al conocimiento empírico. Así, él explica que las anticipaciones de la percepción consisten en las determinaciones puras del espacio y tiempo, tanto respecto a las figuras como respecto a la magnitud, ya que tales determinaciones representan a priori todo lo que puede dársenos a posteriori de la experiencia. Entonces, decíamos que la anticipación de la percepción puede ser entendida como la capacidad de poder intuir algún nuevo acontecimiento a partir de, o sea, teniendo en cuenta experiencias previas. Okay. No sé, como un ejemplo y considerando lo de la clase anterior, por ejemplo, en mi casa ahorita está lloviendo. Entonces yo sé que si yo salgo sin sombrilla o sin ningún tipo, especie de protección contra la lluvia, sé que me voy a mojar sin, o sea, experimentarlo. No sé si queda ahí bien ese ejemplo. Es un ejemplo que se puede explicar, que puede explicar esto, sí, efectivamente, Alison. Ahora, yo lo que le diría entonces es ciertas cosas. Yo le preguntaría, bueno, ¿y esto cómo se lo explica a usted, salvo lo del ejemplo? El ejemplo me quedó claro, pero lo anterior, ¿cómo se lo explicaría a usted a un amigo o una amiga? Ojalá que no sea de filosofía, digamos. Pues anticipaciones, tomando en consideración como lo que ya conocemos así comúnmente, que es una anticipación, es como saber que algo va a pasar antes de haberlo experimentado. Ajá. Entonces sí, creo que nada más le diría eso. Ok. Veamos esto. Muchas gracias, Alison. Veamos esto. En las anticipaciones de la percepción tenemos un principio que dice, en todos los fenómenos, lo real, que es un objeto de la sensación, posee magnitud intensiva. Esta magnitud intensiva, Kant lo va a entender como un grado, y uno lee eso y no entiende nada. Lo digo, solo con el título uno dice, pero ¿de qué diablos está hablando? Ok, vamos a ver. Este grado, esta magnitud intensiva, tiene que ver en que lo real, ojo aquí que estamos hablando de una categoría, lo real de los fenómenos, ¿verdad? Posee magnitud intensiva, un grado
que este grado lo vamos a entender como algo, o más bien, como la medida en que se genera la acción del sentido que nos permite generar, detonar aquello que coincide o que está, perdón, ahí presente en la intuición que estamos generando, en la experiencia que estamos generando. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. El ejemplo que daba Allison, ahorita lo vamos a descomponer precisamente en esto. Empecemos por pensar que Allison en este momento tiene una representación de lo que es el hecho de que está lloviendo en su casa, en su comunidad, y las implicaciones que esto podría tener en la experiencia, ¿verdad? Ahora, el punto es, la anticipación de la percepción a partir de, va a operar a partir de, a diferencia de las magnitudes extensivas de, de los axiomas de la intuición, las anticipaciones van a operar en contraparte o a diferencia a partir de magnitudes intensivas. Ven que la diferencia es que van en direcciones contrarias. Lo extensivo es, por así decirlo, compone. Va de lo menos a lo más. Por eso en las magnitudes extensivas íbamos de las partes al todo. En las magnitudes intensivas, más bien lo intensivo, no necesariamente descompone, pero lo que sí hace es que señala, puntualiza. ¿Ya? Esta es la misma noción que en lógica uno ve como la diferencia de los conceptos entre su extensión e intención. La magnitud intensiva, en este caso de la percepción, tiene que ver con, entonces ahí sí, con la afectación puntual del sentido que nos genera entonces también puntualmente una representación específica de aquello que estamos experimentando. Ahora, el punto es, a partir de estas magnitudes intensivas, nosotros lo que generamos son contenidos, a partir de los cuales también nosotros podemos hacer una proyección, ya no de lo que sería el todo del que estábamos hablando anteriormente, el todo del contenido, sino el todo de la experiencia posible como algo que efectivamente podría darse en los fenómenos. Por ejemplo, lo que dice Allison de que si ella en este momento se pega un carrerón, va y abre las puertas y los portones de su casa y se tira a la calle, muy probablemente va a experimentar de manera muy diferente la lluvia, ahí a descampado, que como la experimenta desde su casa, desde la comodidad de donde quiera que esté ahorita recibiendo la clase. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende? Ahí hay una posibilidad de previsión de lo que sería el a posteriori una vez que pasemos por esa experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ya pasamos de la mera posibilidad a lo anecdótico, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Es posible, por ejemplo, sabemos que es posible, si está lloviendo, que si uno sale al descampado sin mayores previsiones, es posible que uno se moje. Si no llevamos a cabo acción alguna, si nos quedamos bajo techo, esa posibilidad queda como tal cosa, ¿verdad? Como mera posibilidad. Pero en la realidad, una vez que nosotros de verdad salimos y vamos y nos mojamos, en el fenómeno específico, entonces se da ahora sí en la experiencia, se da ahora sí en lo a posteriori, efectivamente aquello que antes podíamos referirnos, a lo que podíamos referirnos de manera anticipada, ¿verdad? En este sentido, percepción, dice Kant al puro inicio de esta explicación, percepción es conciencia empírica, ¿verdad? O sea, una conciencia de aquello de lo que tenemos también una sensación. Anticipaciones de la percepción es lo que podemos prever que pasaría de manera intuitiva, o sea, lo que podríamos conocer intuitivamente una vez que se lleve a cabo una experiencia determinada, ¿verdad?
Por eso es, cuando aquí hablaba de una cosa que era un poco extraña, ¿verdad? A propósito, que se relaciona también con los grados de los fenómenos y con los grados de lo que está ocurriendo. Y en este sentido, Kant decía que llega un momento en que hay ciertos momentos de grado cero en relación con la intuición, ¿verdad? Y tiene que ver con esto. En ausencia de fenómeno hay ausencia de intuición. Y al revés también, en ausencia de intuición hay ausencia de fenómeno. Recuerden, el fenómeno es básicamente el dársenos un objeto en tanto que cosa representada. Un objeto en tanto que objeto de una representación determinada. Ahora, el punto importante es que acá, de nuevo, me voy a devolver acá un toquecito para repasar este título, ¿verdad? Aquí lo que estamos diciendo es que son las reglas del uso objetivo de las categorías. El uso objetivo de las categorías, decíamos que se relaciona efectivamente con el tener el conocimiento empírico que hacen posible las categorías como condición de posibilidad. Acá lo que podríamos decir es que esta anticipación no está completamente a priori en el concepto. ¿Qué quiere decir esto? La anticipación está solamente como posibilidad en la categoría. La anticipación es pura posibilidad o es solo posibilidad. ¿Por qué? Porque se está dando antes de la experiencia. Una vez que se lleva a cabo la experiencia, una vez que se lleva a cabo el darse efectivo del fenómeno, quedamos igual con la misma posibilidad porque habíamos dicho que la posibilidad tenía que ver con que algo efectivamente pudiera darse en un estado de cosas. Pero además de que quedamos con la misma posibilidad, la posibilidad en ese sentido no se toca, no se afecta, estamos también con el haberse dado efectivamente la experiencia de aquello que podíamos, voy a usar la palabra, prever o anticipar gracias a lo que explica la categoría. Ahora, el punto es, las categorías son completamente a priori. Lo que está en ellas es pura posibilidad. Por eso es que anticipadamente solo podemos referirnos a esto de manera a priori. Pero una vez dada, se compone de aquello que está a priori en la categoría, en el concepto, más lo que efectivamente se recabó a partir de la sensibilidad. Como anticipación es pura, pero como dada ya deja de ser pura y se convierte en algo completamente a posteriori. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? Yo tengo una pregunta. Yo estaba pensando de cómo Kant en la introducción de la crítica se puede hablar de la casa y de los cimientos y que pues, a priori uno puede saber que si uno le quita los cimientos a la casa se cae. Efectivamente. ¿Cómo podemos pensar esto? Bueno, o mejor, podemos pensar esto desde las anticipaciones de la percepción. Efectivamente. Porque yo estaba primero pensando que tal vez sí uno puede verlo como un ejemplo. Pero la anticipación de la percepción requiere experiencia previa. Sí, efectivamente. Pero yo no he demolido una casa para saber que si le quito los cimientos se cae. Efectivamente. Ahora. No tengo experiencia previa directa de demoler la casa, aunque tal vez tenga experiencia previa de botar cosas. Efectivamente. Por ahí va la respuesta, Camilo. Es Camilo, ¿verdad? Que está hablando. Sí. Ah, bueno, qué dicho, sí, ya les reconozco un poco la voz. Sí, claro, Camilo, excelente aporte. Vamos a ver. Sí, habría varias cosas que decir aquí. En primer lugar, cuando yo digo que si a la casa le socavamos los cimientos, se cae.
es algo de lo que puedo tener certeza, es algo de lo que puedo estar seguro, eso surge de la experiencia por múltiples vertientes, digamos. Una vertiente es que efectivamente yo me haya dedicado en algún momento a la demolición de casas, ¿verdad? A partir de ahí es completamente fácil entender cómo es que se puede hacer una generalización tal como que a toda casa que se le socaven los cimientos le va a ocurrir toda casa que cuyos cimientos sean socavados va a caerse. Entonces, eso puede generarse a partir de la experiencia específica de socavarle los cimientos a casas. Pero también, como decías vos, el hecho de que las cosas caen, ¿ya? Y así lo explica Kant. Yo puedo partir de eso, o más bien puedo explicar eso a partir del hecho de que los graves caen, ¿ya? Las cosas con peso caen una vez que no tienen el soporte que lo sostiene. Y así lo explica Kant, ¿verdad? Y así uno puede hacer composiciones de previo, por así decirlo, anticipaciones que están basadas en experiencia, aun cuando no la tengamos, digamos, nosotros. Y esta es otra vertiente también de la cual podemos decir que podemos generar una anticipación, que se deriva también de la homogeneidad del funcionamiento del conocimiento en los seres racionales. Hoy en metafísica ya los tenía fritos con un ejemplo, los he venido trayendo fritos con el ejemplo de la pelota y ahí está Giovanni que no me deja mentir, una pelota de nieve, ¿ya? Me he encargado, bueno, no, con ustedes también he utilizado el ejemplo de la nieve, ¿ya? Porque yo les he dicho que Sanchitos no conoce la nieve. Pero Sanchitos no necesita conocer la nieve para tener certeza a propósito de ciertas características que tiene la nieve. Por ejemplo, la nieve siempre está fría, ¿verdad? Eso se lo repetí una y otra vez en el curso de metafísica hoy temprano. La nieve siempre está fría, ¿verdad? Sanchitos lo sabe. ¿Sanchitos conoce la nieve? No, no la conoce, ¿verdad? Pero sí lo sabe con certeza. ¿Por qué? Porque también se puede basar en ese sentido, Sanchitos, en conocimiento que ha sido recabado por medio de la experiencia de otros seres que sean consistentes con su forma de conocer. Entonces, en ese sentido, yo puedo entender que lo que es que la nieve esté fría y lo que es que la nieve siempre esté fría. A partir de que mi sistema de conocimiento, mi aparato de conocimiento, mis capacidades, mis facultades, mis esquemas, los vínculos que yo hago para conocer, funcionan análogamente a aquellos que tienen las personas que recaban ese conocimiento por medio de su propia experiencia. Y entonces yo puedo echar para mi saco eso como conocimiento, no como percepción. Porque para tener la percepción solo, y no me queda más remedio, solo puede ser por medio de ir a donde haya nieve y experimentarlo ahí sí, con mi propia sensibilidad. Entonces, ¿se entiende, Camilo? Sí, bastante claro. Sí, y en este sentido, vean, esto es lo que uno siempre dice de Kant. Al final de cuentas, no hemos pasado ni el primer párrafo del primer prólogo, ni de los primeros 3 párrafos de la introducción. O sea, llevamos un semestre hablando de nada. O sea, ya hablando solamente de 3 párrafos de la crítica de la razón pura. Kant en ese sentido, vean que, y usted lo ha notado muy bien, Camilo, efectivamente, Kant aquí sigue pensando en ejemplos que ya dio. O sea, aquí esto sigue funcionando en los ejemplos que ya dio. En aquel ejemplo, o mejor dicho, eso era como para caricaturizar un poco la crítica de la razón pura. Ahora veámoslo más bien como algo encomiable en Kant. Y es que en un ejemplo tan sencillo como el de la casa, que se caería si le derruimos sus cimientos, vea el montón de cosas que podemos decir a partir de Kant. ¿Ya? O sea, ese mismo ejemplo lo podemos abordar a partir del esquematismo, ese mismo ejemplo lo podemos abordar a partir de qué es lo que está haciendo la imaginación ahí, ese mismo ejemplo lo podemos abordar a partir de estas anticipaciones de la percepción. ¿Me explico? O sea, es como por eso que yo les digo, efectivamente Kant, un poco se lo decía a Orlando cuando le respondí la pregunta que hizo más temprano, en el sentido de que Kant, cuando de verdad estaba tratando de pensar qué es lo que tengo que explicar yo para
para llegar a conclusiones fehacientes de cómo es que conocemos, él empieza a tomar un montón de elementos que son necesarios para explicar el conocimiento, por lo menos desde su perspectiva. Entonces, eso sí es impresionante. Es impresionante. Bueno, por lo menos a Sanchito le parece impresionante. Bien, se nos fueron otra vez 50 minutos, así que vamos a hacer otra pausa. Detengo la grabación en este momento